Eso vamos a hablar de Pedro Castillo. Hoy se ha declarado en huelga de hambre. Eso en medio del juicio que se sigue en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La semana pasada lo vimos además tener algunos encuentros, desencuentros con los magistrados que lo están juzgando. Quiso retirarse, no quiere defensa. Algo que ya la ley dice que él, aunque sea una defensa pública, pero alguien tiene que defenderlo. Y bueno, hoy nos dimos a conocer esa noticia, ¿no? Que se declara en huelga de hambre, pero para el INPE esto representa una falta grave. Vamos a ver de qué se trata. Por eso nos acompaña esa noche el abogado penalista Andy Carrión. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Tatiana, por la invitación. A ver, ¿usted cómo ve esta medida que toma Pedro Castillo, que parece más política que legal, ¿no? Ya diría yo, Tatiana, que es uno de los actos que ya comenzó con un intento de politización de todo este juicio. Hemos visto que desde el principio, por ejemplo, él rechazó asumir o que la judicatura le otorgue una defensa pública, ¿no? Él simplemente señaló de que ya el juicio estaba decidido, de que iba a haber una sentencia condenatoria y que no tenía ningún sentido someterse a este tribunal, alegando que era más bien una sentencia o un juicio político. Y ahora vemos de que no solamente ya se ha basado en esas afirmaciones, sino que quiere llevar al extremo también ya su rebeldía ante el tribunal. ¿Cómo? Pues sometiéndose a esta huelga de hambre que ya ha puesto, digamos, en entredicho de alguna manera también que el juicio pueda llevarse adelante. Veamos cómo los jueces reaccionan ante ello, porque lo primero que se tiene que hacer, sea Pedro Castillo, sea cualquier otro reo, es garantizar su salud. Es por eso que el INPE también ha emitido este comunicado señalando de que conductas como esta califican como una falta grave y que lo que ellos van a hacer en todo momento es preocuparse de darle las facilidades para que su salud se pueda conservar y no deteriorar a raíz de esta huelga. Por eso hoy han verificado que se encuentra en buen estado de salud, pero como es una falta grave, han procedido a aislarlo y a prohibirle las visitas, ¿no? Claro. Es lo que corresponde. Es lo que corresponde, digamos, están actuando de acuerdo a los parámetros propios que tiene el INPE ya establecidos en este tipo de casos y sobre todo garantizar que, digamos, tenga las atenciones mínimas para que esto no pueda promover su ausencia también dentro del juicio. Claro. Porque recordemos de que si su salud está debilitada, ya han habido unos otros casos, claro, no de personas tan renombradas como el expresidente Castillo, en las cuales, pues, por el estado de salud, las personas simplemente no han podido afrontar el juicio de manera presencial. Y tiene que estar sí o sí en el juicio. Y tiene que estar presente en el juicio. De hecho, eso se lo han recordado los jueces. Recordemos una escena interesante en la cual el propio expresidente Castillo, cuando señala de que este es un juicio político, de que había una jueza incluso de que ya había adelantado opinión, no tenía sentido su presencia y él simplemente dijo que ahora me retiro. Sí, claro. Pero los jueces le llamaron al orden y le dijeron que esa no era potestad suya, que él estaba sometido a un juicio y que él tenía la obligación de estar presente en el juicio. Entonces, si tenemos esas afirmaciones previas, pues ahora lo que correspondería es de que así el expresidente Castillo se rehúse a estar presente ante estos tres jueces, tiene que afrontarlo como tal a raíz de las afirmaciones de los jueces. Caramba, pero complicado, ¿no? Porque Walter Ayala, que ha sido su ministro de Defensa y es uno de sus abogados, porque valgan verdades, Pedro Castillo tiene varios abogados, pero ninguno acreditado específicamente para este juicio, ha dicho que esa medida va a continuar hasta que cambien a los magistrados y también hasta que Pedro Castillo recupere su libertad. Y ahí hablamos de medidas netamente legales, ¿no? O sea, él puede recusar a los magistrados para que sean cambiados y al mismo tiempo presentar una serie de recursos para que lleve el juicio en libertad. Pero en ambos casos no han procedido los recursos. Claro, ahora, él tiene las vías legales para poder oponerse o poder recusar, en este caso también a los jueces que están dentro de este tribunal. Lo que él ha imputado es de que, bueno, él ha señalado a una de las juezas que conforma el tribunal de que ya habría tenido una decisión previa. Y claro, en parte de ello es cierto, porque recordemos de que de los múltiples abogados que tuvo Pedro Castillo, alguno de ellos planteó un recurso antes de que se inicie este juicio, en las etapas previas, que fue resuelto por unos jueces. Y dentro de este tribunal previamente lo conformaba precisamente la jueza Carvajal, que conforma ahora este tribunal, y señaló expresamente de que para la configuración del delito de rebelión no se requieren las armas.
Y digamos, esa es una afirmación que precisamente ahora se tiene que dilucidar. Si a diferencia, por ejemplo, de lo resuelto en el caso de Antauro Humala, Claro. ¿no? En la cual se descartó el delito de rebelión porque precisamente no configuraba típicamente este delito, si es que ahora sí lo configuraría. Entonces ya como que pone el mismo expresidente Pedro Castillo en entredicho la imparcialidad de los jueces, porque una de ellas ya habría tomado postura respecto a lo que se califica como delito de rebelión, no en otro caso, sino en el caso específico de Pedro Castillo. Exacto. Yo creo que el tribunal, para curarse en salud, la jueza de mutuo propio pudo inhibirse también del conocimiento de este caso, no lo ha hecho. Entiendo de que si ya no lo hizo en una primera oportunidad, ya no lo va a hacer ahora, ella va a permanecer hasta el final del juicio. Pero podría, digamos, se podría presentar un recurso todavía para que los jueces, o sobre todo esta magistrada, sea retirada, o ya no se podría. Ya no, porque existe un plazo perentorio también. Al advertir la incompatibilidad o al estar enterado, por ejemplo, Pedro Castillo, de que esta jueza iba a conformar el tribunal, él tenía unos cuantos días para poder recusarla. Claro. Al no haber hecho uso de ese derecho, pues entonces simplemente ha convalidado ya que la jueza forme parte de este tribunal. Y claro, todo tiene que ver con una politización del caso. O sea, ¿usted cree que Pedro Castillo está ejerciendo más una defensa política? Porque se ha tenido las armas, en todo caso, para tomar algunas medidas a su favor y no las ha hecho. Y no las ha hecho, al menos para obligar a que los jueces tomen una postura, ¿no? Claro. Porque el mismo juez, el presidente de este tribunal, señaló de que, bueno, si en caso él haya advertido de que la jueza ya ha tenido un adelanto respecto a la calificación del delito de rebelión, al fin y al cabo tenía dos jueces que podrían eventualmente garantizar esta imparcialidad, es decir, que los dos jueces no se han pronunciado previamente sobre alguna de las incidencias o alguno de los casos formulados por el expresidente Castillo. Sin embargo, esta discusión yo creo que la ha aprovechado el propio Pedro Castillo para esas finalidades políticas de deslegitimar la autoridad y sobre todo la imparcialidad de este Parece tribunal. que cuando este mensaje a la Nación fue leído, muchos abogados coincidían en que sí podíamos hablar del delito de rebelión, porque era el mandatario el que estaba ordenando, ¿no?, a la policía, a todos a levantarse en armas. Pero hoy que ya estamos entrando en el juicio, hay algunos que coinciden en que ya no podría necesariamente configurarse tal delito porque no se materializó. Le pido que me espere un minuto para conocer también su análisis, para hacer una pausa y no cortarle la idea. Vamos a volver en un instante en 20:25 y quiero también invitarlos a que se queden porque ni bien termine el programa va a iniciar La Noche Habla, la continuación de todo lo que no se vio. Estamos hablando de Pedro Castillo, su juicio con el doctor Andy Carrión. Doctor, ¿configura o no el delito de rebelión? Porque antes parecía estar un poco más clara esa idea y que Pedro Castillo podría ir camino a una sentencia condenatoria, pero hoy escucho ya análisis de otros abogados que dicen, a ver, no necesariamente porque no hubo realmente un alzamiento en armas. ¿Cuál es su Bueno, análisis? esto se debe a que han habido dos perspectivas de análisis de este caso, Tatiana. El primero de ellos, muy preliminar, a raíz justamente de un pronunciamiento de la Corte Suprema, porque uno de los recursos que presentó, de los tantos que presentó la defensa de Pedro Castillo, fue dirigida a cuestionar la configuración del delito de rebelión en su caso en específico. Y la Corte Suprema analizó previamente y dijo que sí, que no hay problema con interpretar que el delito de rebelión también se puede cometer en grado de tentativa. ¿Y por qué? Porque como él no había empuñado las armas, no se había alzado en armas y, No se y ejecutó en rigor no realmente. había subvertido o logrado subvertir el orden constitucional, esa tentativa era perfectamente punible. Pero hasta ahí quedó la discusión, fue un análisis muy preliminar. Pero ahora ya estamos en el análisis de fondo, Claro. Tatiana, en el cual no solamente se va a discutir los alcances del delito de rebelión, sino si aparte de ello las pruebas podrían aportar a sustentar el delito de rebelión. Y aquí ya se están presentando al día de hoy algunos inconvenientes para su configuración, como por ejemplo, si es que realmente se requiere o no las armas, es decir, el alzamiento de armas como un elemento configurador del delito de rebelión. Y es claro que aquí, durante al menos esta etapa inicial del juicio, se ha demostrado que no es así, que en ningún momento ha habido ningún alzamiento en armas. Exacto. Y en segundo lugar, las imputaciones concretas, porque recordemos de que en contra de Pedro Castillo se han solicitado 34 años de prisión, pero no solo por el delito de rebelión, sino también de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública. Pero lo que se intenta discutir es si es que también configuraría el delito de conspiración a la rebelión,
es decir, un estado previo a la propia ejecución o al desencadenamiento del delito de rebelión. Eso sí podría ser. Y eso se podría en tanto haya existido pues una coordinación muy estructurada dentro de todos los que ahora están siendo imputados. Veamos si durante el juicio se puede corroborar ello. Pero digamos, partiendo de un análisis muy preliminar, antes de que el juicio siga su curso, hay ciertas dudas, aún de mi parte también, de que se configuraría el delito de rebelión, pero para la Corte Suprema ya ha habido un pronunciamiento de que sí es posible, inclusive para una de las juezas que está conformando este tribunal y que ya se ha pronunciado al respecto. Pedro Castillo ha presentado, bueno, su defensa, un habeas corpus para que se anule el juicio. ¿Es viable? Bueno, si es que ha habido una violación flagrante a un derecho fundamental de Pedro Castillo, es posible que se anule el juicio, pero la pregunta es cuál es ese derecho fundamental que se ha transgredido. ¿No? Ellos alegan muchas cosas, el tema de la parcialidad con la que está actuando el tribunal, el hecho de no darle oportunidad del ejercicio de su derecho de defensa, entre muchas otras cuestiones que desde mi perspectiva no van a tener amparo, al menos en algún juez constitucional. Y yo creo que este Tribunal Constitucional, en caso llegue este recurso en última instancia, tendría que, digamos, analizar a profundidad si se ha violado o no un derecho fundamental, pero de lo que puedo apreciar, al menos de lo que el juicio está transcurriendo, creo que no tendría amparo ese recurso de habeas corpus. ¿Le complica a Pedro Castillo no tener hoy una defensa y tomar esta actitud que hemos visto por lo menos en las dos primeras sesiones? Sí, porque al politizar el caso, en realidad no está abordando ninguno de los aspectos trascendentales de la imputación. De acuerdo. ¿No? Y al politizarlo, pues simplemente no está sometiendo a discusión, por ejemplo, los alcances del delito de rebelión, si realmente ha habido o no un abuso de autoridad, si él dio, por ejemplo, una orden a un policía, a un militar. Yo creo que esos temas podrían aportar técnicamente a su defensa, pero vemos que al menos la defensa de oficio que ahora ha asumido este caso no está rebatiendo los elementos trascendentales que vinculan a la imputación. De acuerdo. Y no se vislumbra por lo menos un futuro positivo. Bueno, para Castillo, ¿no? yo diría un futuro negativo en contra suya porque no está abordando lo principal y al politizar pues está impidiendo que se discutan los temas de fondo que más bien lo estamos haciendo desde afuera, ¿no? Digamos, viendo si es que alcanza o no la tipificación dentro del delito de rebelión. A determinar un abogado que tiene varios, insisto, para poder ejercer una buena defensa, ¿no? Ahora hasta le sobran. Elio Herrera también se ha ofrecido como su abogado. Hay muchos que quisieran estar dentro de ellos el abogado que tú estás mencionando, lo pero... ha dicho, ¿no? Claro, pero yo creo que aquí lo importante es vislumbrar si es que tiene o no sustento técnico la imputación ante este tribunal. Muy bien, gracias. Muchas doctor gracias. Carrión, por habernos acompañado esta noche analizando la situación de Pedro Castillo. Seguramente tendremos más para seguir comentando el tema.